En Cielos Abiertos, turradio.com, compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Guardar el día de reposo, parte 1. Guardar el día de reposo, parte 1, es el tema de hoy, y para ello quiero invitarte para que vayamos a Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Estamos desarrollando una serie muy bonita que se llama Los 10 Mandamientos. Y cuando desarrollamos la serie de los 10 mandamientos nos damos cuenta que a veces no nos sabemos los mandamientos en orden, o a veces no sabemos 2 o 3. Mira, tan importante. ¿Por qué en las iglesias ya no se predica los 10 mandamientos? Porque, por dos cosas. Uno, porque se piensa que la gente ya los conoce. Entonces, si ya los conoce, pues no hay problema. O lo otro es porque algunos dicen que ya no hay necesidad de cumplir los mandamientos porque, bueno, estamos con Jesucristo. Precisamente eso es lo que vamos a empezar también a mirar. Bueno, entonces, Éxodo 20, versículo 8 al 11, que nos habla de el día de reposo. Quiero pedirte que por favor me acompañes en la lectura de la Biblia, y si no trajiste Biblia, que lo puedas observar a través de la pantalla. Éxodo 20, del 8 al 11. Dice así la palabra de Dios. Acompáñame. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó. En el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bueno, esto tiene muchísimo, por supuesto, que abordar. Lo primero que vamos a señalar es que vamos a trabajar bajo estas preguntas. Lo primero, ¿por qué hay día de reposo? Lo segundo, el día de reposo en la ley bajo Moisés. Lo tercero, el día de reposo en los tiempos de Jesús. Lo cuarto, el día de reposo en la iglesia primitiva. Lo quinto, el día de reposo para los cristianos. Ahí están esas 5 preguntas que vamos a desarrollar en los siguientes domingos. Quiero repetirte, ¿por qué hay un día de reposo? El día de reposo bajo la ley, el día de reposo bajo los tiempos de Jesús, el día de reposo bajo la iglesia primitiva y el día de reposo para los cristianos. Tenemos que diferenciarlo así porque cada momento tiene una característica especial. Cada momento tiene una característica especial, por eso lo tenemos que desarrollar bajo esos planteamientos. Ahora, tenemos que mirar lo siguiente. Estamos abordando el 4º mandamiento de la ley de Dios. Recordemos los mandamientos, lo que hemos desarrollado. El primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, primer mandamiento. Segundo mandamiento, no te harás imagen ni te inclinarás a esa imagen. El tercer mandamiento es no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el 4º mandamiento es guardarás el día de reposo. 4 mandamientos llevamos ahí. Entonces, tenemos que decir lo siguiente. Este tema es el más polémico de los mandamientos. El 4º mandamiento es el más polémico porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Miremos algunos de esos planteamientos rápidamente y miremoslos con base en la palabra de Dios. Hay un grupo que dice que ya no hay que mirar los mandamientos morales de la ley de Dios, no hay que mirarlos. Ellos se denominan antinomianos, así se denominan, porque ellos dicen
Ya no hay que mirar los mandamientos, porque ahora seguimos a Cristo. Sí, es verdad. Lo que pasa es que hay algo incompleto, porque no podrías tú entender cómo una persona que no mire los mandamientos entonces va a seguir adulterando, va a seguir no honrando a papá y a mamá, va a seguir teniendo ídolos, porque ahora, ¿se acuerdan cuando hemos visto los mandamientos? Digamos, ya no tenemos ídolos de yeso, pero ahora los tenemos de carne. ¿Sí? ¿Por qué ya no tenemos ídolo de yeso? Porque si ya no estamos en la religión tradicional, ya no tenemos ídolos de yeso. Ahora tenemos ídolos de carne, porque se idolatra ahora a los pastores, los músicos, los de alabanza, ¿sí ves? Cambió, pero seguimos en la misma religiosidad. Démonos cuenta. Entonces, por eso hay un grupo que dice, mire, no hay que cumplir, no hay que mirar los mandamientos, miremos a Cristo. Pero si miramos a Cristo, tenemos que mirar la obediencia al Señor. Entonces no podemos decir que adulteramos. Precisamente cuando no miramos los mandamientos es cuando se presta en las iglesias y observamos a muchas personas, líderes de alabanza, servidores, copastores y pastores, por ejemplo, cometiendo adulterio en la iglesia. Porque se dice, es que ya como ahora, ¿no es cierto?, miramos a Cristo, ya no necesitamos mirar los 10 mandamientos. Y entonces, mira lo que nos dice la palabra de Dios frente a ese tema, rápidamente. Miremos Mateo 5, 17, 19. Mateo 5, 17, 19. Para que nos demos cuenta las palabras del Señor Jesús. Las palabras del Señor Jesús. Mateo 5, 17 al 19. Dice nuestro Señor Jesucristo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino que para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Bueno, hay aquí los que defienden que no hay que estar con los 10 mandamientos. Aquí hay un problema, porque esas son palabras de Jesús. Y Jesús dice, no penséis que he venido a quitar la ley. No la he venido a quitar, he venido es a cumplirla. A eso ha venido nuestro Señor Jesucristo, ha venido a cumplirla. Pero entonces uno puede decir, bueno, la cumplió y ya, ¿no es cierto? Quedamos libres de la ley. El versículo 18 dice, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Démonos cuenta que aquí hay una advertencia de Jesucristo, que Él no vino a que la ley fuera quitada, Él vino fue a cumplirla. Él vino fue a cumplir la ley. Y bueno, dentro de este rango también vamos a encontrar a los religiosos, porque ya vimos a los que dicen, miren, no hay que cumplir los mandamientos morales, no hay que cumplirlos, cumplamos con Cristo y suficiente, ¿no? Ya vimos y nos damos cuenta que dice Jesús. Pero ahora también vemos que hay un grupo que se denomina religiosos, y a los que Jesús atacó fuertemente. Porque es que los religiosos habían cambiado todas las características del día de reposo, y en vez de que el día de reposo fuera de gozo, fuera de alegría, les pusieron fue cargas. Los religiosos pusieron fue cargas. Miremos lo que nos dice Mateo 23, 4, 6. Mateo 23, 4 al 6. Y nos vamos a dar cuenta que en los religiosos lo que se busca es que las personas tengan cargas. Mateo 23, 4, 6. Donde nos dice la palabra de Dios, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. ¿Qué hacían los doctores de la ley de esa época? Poner cargas. Y entonces, claro, la gente ya no sabía ni qué hacer en el día de reposo. Y eso fue una carga, ¿no? Ya el día de reposo se convierte en algo aburrido, en una carga. Ay, no, ¿sí? Porque los religiosos hacían eso. Ellos pensaban que entre más hicieran esas cargas, pues para ellos mucho mejor. Por eso dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, pero las ponían para que los hicieran los otros.
Ellos no. Vea, así es el tema de la religiosidad, ¿no? Y en lo cual debemos cuidarnos todos, porque hay veces sin querer uno resulta haciendo lo mismo. Hagan, y uno, que hagan los demás, ¿no? Sin querer, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos porque a cualquier momento podemos tener actitudes religiosas. Podemos tener actitudes religiosas. Entonces, ellos ponían esas cargas pesadas y difíciles, pero ellos no. Y más bien, ellos decían, antes hacen todas sus obras para ser vistos. O sea, todo lo que ellos hacían era para que los demás los alabaran. Para que los demás se dieran cuenta, ay, él sí está cerca de Dios. Ah, él sí. Pero démonos cuenta que ellos tenían un gran problema. Realmente no conocían a Jesús. O no conocían a Dios. No lo conocían. Ellos estaban obrando de acuerdo a la religiosidad. Quiero ponerles un pequeño ejemplo en una actividad con la que pudimos compartir esta semana. Un predicador decía lo siguiente: yo estaba en la religión tradicional y tenía un problema porque tenía muchas dudas, ¿no? Muchas dudas quizás del tema de Dios, de la salvación, y él fue a un monseñor. Fue directamente a monseñor, no fue al sacerdote ni nada de esas cosas, fue directamente a monseñor. Y le preguntó, le empezó a decir, bueno, monseñor, no sé, yo siento que mi vida es como de mucho pecado, pero no sé, ¿será que me permite hacerle una pregunta con respeto? Monseñor dijo, sí, no hay ningún problema. Si usted se muere mañana, ¿para dónde se va? Entonces monseñor se quedó pensando y dijo, para el purgatorio. Y entonces, claro, inmediatamente la persona dijo, ay, monseñor, ni siquiera se va para el cielo, se va para el purgatorio, monseñor. Entonces él quedó completamente desubicado. Y démonos cuenta que cuando no hay una comprensión de la palabra de Dios, a veces pasa así, no sabemos para dónde vamos. Porque precisamente cuando hay religiosidad hay un velo. No se supone que monseñor, que tiene una jerarquía alta, debería saberlo. ¿Y qué dice? Se quedó pensando y dijo, me voy para el purgatorio. Pero después, más tremendo llega y les dice, ¿saben qué? Quiero decirles algo. Porque el pastor, que él iba a ser sacerdote, pero no le digan a nadie, no hay purgatorio, no hay. Pero él sabía, vea, tenía como unos indicios, y mire todo ese revuelto que tenía. ¿Y entonces ¿de dónde salió eso? Démonos cuenta, eso salió de las tradiciones. Y así, no aparezca en la Biblia, hay que creerlo, porque es un dogma de fe, es un dogma papal, hay que creerlo, porque el problema, ¿cuál es? El problema es que la escritura quedó en segundo lugar. Es más importante lo que diga el jerarca, es decir, el papa. Segundo, tercero, cuarto lugar. ¿Sí ves? Es más importante para ellos eso. ¿Esto quedó? Sí, lo siguen, sí, pero esto no es la regla para ellos. No. Vamos a ver qué dijo fue el papa. Sí. Y si contradice esto, no, nos quedamos con lo que diga el papa. Ahí está. Y entonces mira que los religiosos prácticamente hicieron lo mismo de esa época, lo mismo. Porque ellos se acomodaron a sus costumbres, a sus tradiciones, y se olvidaron realmente de la ley de Moisés, o agregaron, le pusieron más a lo que ellos, de lo que ellos pensaban. Ese es el problema de la religiosidad. Entonces ahí vemos los dos grupos, ¿no? Los que dicen, mire, no se preocupe, no hay que cumplir la ley, no te preocupes. Y hay otro grupo donde lleva una carga, les pone una carga a la gente tan pesada frente al día de reposo. Entonces vayamos ahora sí en el tema, con esta introducción, vámonos a Génesis 2:1-3. Génesis 2:1-3, después de hacer esta breve introducción, Génesis 2:1-3, donde dice la palabra de Dios: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mira que tenemos que ir al primer versículo de la Biblia donde aparece el día de reposo.
Tenemos que ir a ese primer versículo. Y obviamente vamos a ir a muchísimos más, ¿no? Donde vamos a tener la luz de la palabra de Dios. Pero este primer pasaje nos va a dar 4 elementos muy importantes de por qué hay el día de reposo. Este primer pasaje que está en Génesis nos va a dar 4 elementos muy importantes de por qué hay un día de reposo. Hay un día de reposo. Así que empecemos con el primero. El primero es porque tenemos el ejemplo de Dios. El primero es porque tenemos el ejemplo de Dios, porque ahí dice que él reposó. Porque en él reposo, dijo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Pero el versículo 2 nos dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó. O sea, tenemos el ejemplo de Dios. Lo primero es porque Dios nos da ese ejemplo. Ahora, ¿Dios estaba cansado? No, Dios no se cansa. Dios no se cansa. Miremos lo que dice la Biblia, si Dios se cansa o no. Isaías 40:28. Isaías 40:28. Para poder identificar que Dios no se cansó, no, Dios no se cansa. Isaías 40:28. ¿Qué nos dice allí la palabra de Dios? En Isaías 40:28 nos dice lo siguiente: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Démonos cuenta que el Señor descansó, sí, o reposó, si se puede decir, pero Él no porque estaba cansado, porque Dios no se cansa. Dios no se cansa. Ahora, ¿qué quiere decir reposo? ¿O qué quiere decir la palabra Shabbat, como se conoce? ¿No es cierto? Porque para los judíos el Shabbat es el sábado. ¿Sí sabían? ¿Sí sabían ustedes que los musulmanes también tienen un día de reposo? El día viernes. Y los cristianos el domingo. Bueno, ahí están todos esos días para que puedan enterarse. Los musulmanes tienen el viernes, los judíos el sábado, los cristianos generalmente el domingo. Entonces, ¿qué significa Shabbat? Muy importante, porque siempre lo asociamos al sábado, pero no es que signifique Shabbat sábado, no significa eso. ¿Qué significa Shabbat? Significa reposar. Ahí vamos encontrando claves. Shabbat no significa sábado, Shabbat significa es reposar. ¿Qué significa? Cesar de trabajo. Eso significa. Ahí obviamente lo llevamos al sábado, porque los judíos lo instituyeron así. Pero es que Shabbat significa reposar, descansar, cesar de trabajar. Eso significa. Entonces yo siempre asociaba Shabbat con sábado. Y entonces, ¿qué significa Shabbat? Sábado. No, significa es reposar. Eso significa. Entonces ahí empieza la mala interpretación que uno recibe, ¿no? Porque siempre uno ve en las Biblias, dice ahí un asterisco, aquí equivale al sábado. Equivale. No es que sea al sábado, equivale. Porque la palabra significa otra cosa. Porque ahí no está diciendo Shabbat es igual a sábado. No, Shabbat es igual a reposar. Eso es. Sí es importante que por favor esto lo podamos entender para seguir mirando los siguientes puntos. Entonces, ya tenemos el primer punto, que es ¿por qué hay un día de reposo? Porque Dios nos dio el ejemplo, porque hay ejemplo de Dios. Miremos la segunda característica. ¿Por qué hay un día de reposo? Para expresar un sentido de satisfacción o deleite de todas las cosas que había creado Dios. Para expresar un sentido de satisfacción o deleite de todas las cosas que había creado Dios. Démonos cuenta de ello, porque cuando hay la creación, nos damos cuenta que Dios todo lo hizo ¿qué? Bueno. Dios todo lo hizo bueno. Dios todo lo hizo bueno. Mira que el primer capítulo de Génesis tiene estas características en estos versículos. En el versículo 4, en el versículo 10 de Génesis capítulo 1, en el versículo 12,
en el versículo 17, en el versículo 21, en el versículo 25 y el 31. Miremos solamente el 31, pero te repito los anteriores. El versículo 4, 10, 12, 17, 21, 25 y 31, todos tienen una característica. ¿Cuál? El 31 dice acá: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todos esos versículos que te acabé de mencionar dicen que Dios todo lo que hizo era bueno. Bueno, todos esos versículos, mira, por algo aparece allí, porque es que en la creación lo que hace Dios todo es bueno. Todo es bueno. Todo es bueno. Por ejemplo, cuando suceden todos estos desastres, calamidades, de situaciones, de eventos naturales, ahí está la mano del hombre. Deforestación, minería ilegal. ¿Sí ves? Hay mano del hombre. Pero Dios todo lo hizo bueno, todo lo hizo bueno. El Señor todo lo hizo bueno. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando hubo la desobediencia, ahí empezó a cambiar todo, ¿no? Pero Dios hace o hizo todo bueno. Entonces, ahí vemos los soportes, ¿no? No olviden, versículo 4, 10, 12, 17, 21, 25 y 31, para que lo podamos revisar en casita. Ahí está el segundo punto. Tercer punto, Dios mostró a los primeros padres el tipo de reposo que Él proveería para el hombre a través de su eterna comunión con Él. ¿Por qué hasta el día de reposo? Porque Dios mostró a los primeros padres el tipo de reposo que Él proveería para el hombre a través de su eterna comunión con Él. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios desde el principio tenía planteado la eterna comunión con el hombre, ¿sí? Por supuesto. Ese es el principio de Dios, una eterna comunión. Por eso cuando el hombre desobedece, pues ahí viene Jesucristo, ¿sí? Ahí viene Jesucristo, porque es a través de Jesús que podemos tener una eterna comunión con Él. Entendamos lo siguiente. Cuando ocurre la desobediencia en Génesis capítulo 3, precisamente el hombre pierde su relación con Dios. El hombre pierde su relación con Dios. Queda apartado, ¿no es cierto? Porque recuerden que la muerte espiritual, muerte, ¿no es cierto?, tiene que ver con separación en la Biblia. O sea que el hombre quedó separado de Dios. Cuando hubo la desobediencia, quedó separado el hombre de Dios. Y entonces, ¿cómo ve Dios a los hombres hoy en día? A los que no conocen de Él. Miremos Salmos 7:11. Salmos 7:11. ¿Cómo lo ve Dios hoy en día al que no conoce? Al que no ha llegado a Jesucristo. Salmos 7:11. Miremos ahí qué nos dice la palabra de Dios. Dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. O sea que Dios está airado con el que no le conoce. ¿Y cuánto? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un año? Todos los días. El que no conoce. O sea que ahí Dios está airado. Dios está airado con el impío. Dios está airado. Y la única manera para que esa ira no continúe es a través de Jesús. Es la única forma, no hay ninguna. O sea, no hay tradiciones que valgan, no hay filosofías que valgan, no hay pensamientos que valgan, no hay obras que valgan, no las hay. La única forma es Jesucristo, es la única forma. Miremos qué nos dice Romanos 5:1. Romanos 5:1. Sigamos mirando la palabra de Dios, ahora en Romanos 5:1, donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tenemos paz? Por medio de Jesús. Pero si no seguimos a Jesús, si no conocemos a Jesús, Dios va a estar airado. Dios va a estar airado. Pero la única forma es, para tener paz, somos justificados por medio de la fe,
Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Únicamente, es el único camino. No hay otro camino, es el único camino. Bueno, entonces ahí nos damos cuenta que Dios mostró ahí lo que iba a pasar. A través de ese tercer punto nos damos cuenta que nos muestra cómo es ese reposo, que es un reposo eterno. Un reposo eterno. Bueno, sigamos mirando. Cuarto punto. Dios reposó para establecer un patrón que el hombre debía imitar con respecto a su tiempo. Dios reposó para establecer un patrón que el hombre debía imitar con respecto a su tiempo. Miremos qué nos dice Marcos 2:27. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay un ejemplo, porque no somos cuerpos gloriosos. Hay que reposar. Imagínate trabajo y trabajo 7 días, 24 horas, un mes, un año. No se puede. Mira lo que dice. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, para que podamos entender que nuestro organismo necesita también tiempos de descanso, tiempos de reposo. Comprendámoslo, no se hizo sino bajo la característica que es el hombre, porque digámoslo de esta manera, esta máquina se cansa, ¿no es cierto? Sí, nos cansamos. ¿O hay alguien acá que no se canse? Nos cansamos, por supuesto. Entonces, démonos cuenta por qué hay instituido un día de reposo. O sea, que eso no es a la ligera, que no hay día de reposo, que no hay... No podemos decir eso así tan a la ligera. Ahora, mira que tomando el pasaje de Génesis 2, en el versículo 3 viene algo bien importante. Génesis 2:3, que es el que estamos leyendo, dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Mira, ahí hay dos palabras muy importantes: lo bendijo y lo santificó. No nos podemos olvidar de estas palabras para decir que no hay día de reposo, porque dice que lo bendijo y más encima lo santificó. ¿Qué quiere decir santificar? Quiere decir apartar. Santificar quiere decir apartar. Eso quiere decir, si ves, el Señor entonces aparta un día especial de la semana. El Señor lo aparta un día especial a la semana. Miren la importancia, porque cuando más adelante nos vamos a dar cuenta las bendiciones que hay de participar de un día de reposo. ¿Y por qué no las tenemos? Pues porque no lo cumplimos. Así es. Por eso dice, lo santificó y lo bendijo. ¿Qué es bendecir? Desear el bien. Eso es bendecir. Pero cuando Dios bendice, Dios deja todo listo. Dios cuando bendice, es realmente porque bendice, ¿no es cierto? Porque vamos a poner el ejemplo. Yo le digo a una persona, Dios te bendiga. Pero ¿realmente lo siento? ¿Realmente quiero que le vaya bien? En Dios es diferente, Dios no se equivoca. Cuando dice te bendigo, te bendice, es porque lo cumple, ¿sí? En nosotros pues a veces no se da, porque si a veces no lo sentimos, pero ya tomamos palabras y las ponemos como un cliché, ¿no? Dios te bendiga. Y hay veces ni sentimos, ni realmente lo hacemos sabiendo que bendecir es que te vaya bien, que prospere tu vida espiritual, que tengas una comunión con Dios, que tengas una relación con nuestro Señor Jesucristo. Eso es. Y entonces, mira, ahí dice, y bendijo Dios ese día. O sea que hay bendición en ese día. Pero pues como nos dicen, no hay día de reposo, no hay necesidad, no. Y ¿sabes qué? Ahí es cuando empezamos a entender que cuando uno viene a la iglesia, debe venir con un corazón dispuesto. Cuando dice bendición no está hablando de tristeza, está hablando de gozo. O sea que uno viene gozoso a la iglesia, porque ¿sabes qué? Tiene 6 días uno de trabajo que está así, oye, trabajo. Y va a encontrar el alimento espiritual. Pero además vas a tener la posibilidad de compartir con los demás hermanos.
Así sea un tiempo relativamente corto, pero vas a compartir. Entonces, démonos cuenta que hay bendición en el día de reposo. Por eso dice, lo bendijo y lo santificó. Mira, esto es solamente un ejemplo, no lo vamos a hacer porque pues no se trata de ello. Pero si dijéramos, ¿qué tratamos hace 8 días? ¿Cuáles fueron los versículos de hace 8 días? De hace 15 días. Y entonces de pronto diga, ¿y entonces aquí vienes a la iglesia? ¿Sí ves? Porque cuando venimos a la iglesia, hay veces lo hacemos mecánicamente, por cumplir. Ya el pastor dijo que hay bendición en el día de reposo, entonces yo voy a ir. Lo santificó, yo ir. Pero si no le ponemos atención, si no tenemos disposición, ¿qué fue lo que se dijo? Porque sabes que cuando tú abres la Biblia, Dios te está hablando. Y tú tienes que meditar en eso. ¿Sabes qué uno que hace? Estoy leyendo aquí el versículo 3, Génesis 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol y de todo huerto. Cerraste la Biblia, ya. Y me voy para el trabajo. No, cuando tú abres la Biblia, Dios te está hablando. Tenemos que quitarnos algo. No sé si ustedes han visto unos dibujos que salen en redes sociales, que hay una persona así arrodillada, Dios, háblame. Y viene una imagen del cielo con una mano de la Biblia. Toma. Y entonces esa persona estaba esperando que otra persona le hablara, que el vecino, que el amigo, que el pastor y que una... No, ahí viene la mano del cielo con la Biblia. Tú cuando estás abriendo la Biblia con toda atención, disposición, Dios te está hablando. Qué privilegio, ¿no? Que tenemos tú y yo de que Dios nos hable. Qué privilegio, que no lo tienen los demás, porque mira lo que leímos en Salmo 7, ¿no? Vea cómo está, Dios está molesto con los impíos, está en guerra con los impíos. No, a ellos no, es más, ellos si quieren leer eso, no entienden nada, y entonces cierran esa Biblia y la esconden, la botan, la queman, se la fuman, como hay personas que hasta se han fumado la Biblia, ¿no? Pero nosotros tenemos ese privilegio, y entonces esa debe ser la disposición para venir a la iglesia, para venir nosotros a recibir de su palabra. Miremos un momentico, como estamos hablando de bendecir y santificar, miremos qué nos dice Levítico 23, 2, 3, de apartar, de santificar. Levítico 23, 2, 3. Sigamos escudriñando la palabra de Dios en Levítico. Levítico 23. Bueno, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Dice así: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Si ves, ahí está hablando de santas, o sea, de apartar eso, apartar. Claro, ahí está en el contexto de la ley, pero para los que son estudiosos, recuerda que el pasaje de Génesis no está bajo la ley, ¿sí? Claro, aquí va muy dado a la ley, por supuesto, ahí da muy dado a la ley. Lo vamos a mirar próximamente, por supuesto, para los que dicen, bueno, eso quedó en la ley y eso hace parte de las actividades ceremoniales que ya nosotros no cumplimos, porque nosotros cumplimos en la ley moral, sí, pero recuerda que yo fui a un pasaje de Génesis, en Génesis, y recuerda que ese pasaje que leímos está en Éxodo, que habla de los 10 mandamientos. No está hablando tanto de las ceremoniales ni nada de esas cosas. Quizás este pasaje sí, pero fíjate que nos está diciendo que Dios aparta, ¿sí ves? Apartó esas fiestas, aparta esas actividades para Él. Dios las aparta. Entonces, miremos 2 pasajes adicionales más, rápidamente. Ya entendimos por qué Dios da un día de reposo, ¿no? Y estamos hablando de Génesis, ¿no? Primero porque ese ejemplo, Él nos da el ejemplo, porque Él expresó un sentido de satisfacción de las obras creadas, de la obra creada, porque Él mostró a los primeros padres el tipo de reposo que iba a ser eterno, y porque Él nos dice, este parámetro es para imitar, ¿no? Nos dice ahí,
Él reposó para establecer un patrón que el hombre debía imitar. Nosotros debemos imitar ese parámetro. Entonces miremos Mateo 12:8. Mateo 12:8. Mateo 12:8. Vamos rápidamente a Mateo 12:8. Dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahora vamos a encontrar algo que lo vamos a mirar en próximos domingos. Fíjate que se cambia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ahora aparece, va a aparecer uno en el Nuevo Testamento mucho: Señor del día de reposo. Esa palabra va a aparecer, Señor del día de reposo. ¿Y quién está hablando ahí? Está hablando nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahí de una vez le estaba diciendo ahí a ese grupo, les estaba diciendo sutilmente: yo soy Dios. ¿Sí ves lo que está diciendo ahí? Porque Él se está abrogando de que Él es el día de reposo. Él. Eso no lo puede hacer ningún humano. No lo podía hacer ninguna persona. Él está diciendo: yo soy Dios. Pero si es, les decía, pero no entendían. Esto no lo entendía la gente, no lo entendía. ¿Y por qué hay veces la gente no entiende la palabra de Dios? Por muchas circunstancias. Lo decíamos inclusive en el primer servicio, ¿no es cierto? Venimos preocupados, afanados. Venimos pensando en que hay que pagar una cosa y que hay que pagar la otra. Venimos pensando en qué vamos a comer. Venimos pensando en el estudio de esta semana. Venimos pensando en qué reuniones nos toca. Porque venimos mecánicos. Si ves, ahí el Señor les estaba diciendo: es que yo soy Dios. Ustedes me piensan matar y yo soy Dios. ¿Ah? Si ves, y ellos no ponían atención porque no tenían la disposición. Y a veces nos pasa eso, ¿no? A veces nos pasa eso, y hay algo muy bonito para que eso no nos suceda tanto, y es que efectivamente aquí muchos hermanos lo hacen, y los que no, bueno, debe haber también buena memoria, ni me faltaba, eso tampoco no quita ni pone, pero algo bonito es tomar los apuntes, no los versículos, los apuntes. Eso es algo para uno estar meditando en los días. Hoy tú llegas, por ejemplo, ¿cuántos de lo que estamos recibiendo hoy, de todos esos pasajes? Porque nosotros aquí en la iglesia vemos varios pasajes. ¿Con qué fin? Con el fin de que no hable el predicador de su humanidad, sino que sea la palabra de Dios. Esto me ayuda a no desviarme. Esto me ayuda a que no me desvíe. Entonces, más bien la palabra, ¿sí ves? Es diferente. Entonces, ya la palabra me organiza, o sea, me da la guía. Pero si yo solamente pongo un versículo, como generalmente, lamentablemente a veces pasa, pues ¿sabes qué? Lo que empieza a salir del predicador es la carne, la humanidad. Y puede ser que hay de buenos consejos, ¿no? Puede ser. Pero es que la palabra de Dios es la que nos salva. ¿Sí ves? No, puede ser que hay de buenos consejos, haya buen entretenimiento. Sí, puede ser, está bien. Mira, hay que tratar bien a la esposa. Mira, hay que hacer esto. ¿Sí ves? Buenos consejos. Y tú escuchas un pasaje que esté hablando de Efesios, por ejemplo, del trato a la mujer, los hijos, cómo debe ser. Y tú sales bien. Pero es que es la palabra de Dios. O sea, hay que tratar bien a la mujer, hay que hacer esto, tal otro. Pero necesitamos que tengamos la palabra de Dios. Entonces es una muy buena recomendación que tú apuntes los versículos y tú los medites en casa. Entonces, ¿cuántos hacemos eso? De meditar en los versículos que llegan. Nos dejaron 8 versículos, 10 versículos. Los anotamos y ahí quedaron guardados. Y dentro de 8 días anotamos otros nuevos, pero vuelven y quedan guardados. No meditamos en la palabra de Dios. Tenemos que meditar, es la única manera para que el velo sea corrido. Es la única manera para que ese velo sea corrido. Y entonces aquí nos damos cuenta que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Es Señor del día de reposo. O sea, nos está diciendo, hay un día de reposo. Hay un día de reposo. Pero vamos a mirar a través de la Biblia cómo ese día de reposo, digamos, los judíos tenían un día de reposo y cómo los cristianos empezaron a trabajar en otro día de reposo. Por ejemplo, dicen, el día de reposo es, para los cristianos, es instaurado por Constantino en el año 314.
Pero la Biblia nos da soporte. Entonces, ese argumento lo podríamos, obvio, sí me hago entender. Porque ahora en la Biblia vemos que los primeros cristianos estaban el domingo. Pero la gente, para criticar y acabar con el día de reposo, no, es que fue instaurado por Constantino y Constantino hace parte de la Iglesia Católica Romana y tal cosa y tal otra. Entonces eso no es, fuera ese día. Pero la Biblia nos da soporte, nos da apoyo para poder entender y saber, y le creemos a lo que apareció en la historia a Constantino, o le creemos a la Biblia. La palabra de Dios, tenemos que creerle a la palabra de Dios, pero siempre van a salir detractores, no, que es tal, no, que es tal otro, no. Vayamos a la palabra de Dios. Por eso este tema está un poco largo, pero es para que podamos entender, porque vamos a llegar al punto de las bendiciones que hay del día de reposo. Y bendiciones son promesas que están ahí, Dios, porque Dios cumple sus promesas, y esto nos va a activar para que podamos entender que es muy importante tener un día para el Señor. Un día para el Señor, un día realmente donde nos despojamos de todas cargas, de todo tema de trabajo, de toda situación, porque vamos a mirar nuestro último pasaje en Mateo 11, 28, 30. Mateo 11, 28, 30. Dice así la palabra de Dios: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí ves lo que dice la palabra de Dios? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré. Pero hay algo que no se me puede pasar. Yo veía así lo siguiente: el Señor es todos los días, ¿no es cierto? Los días son del Señor. ¿Cuántos lo saben? ¿Sí? Listo. Entonces, cuando uno no entendía bien este tema, uno decía, no hay ningún problema. Ahora mi reposo es Jesús. Ahora mi reposo es Cristo. Y la pregunta frente a esa afirmación que tú y yo hemos podido hacer, o quizás yo la he hecho, no sé si tú la has hecho, que mi reposo es Cristo. ¿Realmente reposamos en Cristo? ¿Realmente reposamos en Él? Porque tú no puedes estar con el trajín del día, 5 de la mañana, 4 de la mañana, los que tienen que salir a trabajar, el Transmilenio, entonces tú no puedes tener un reposo así en Cristo. ¿Cómo lo vas a tener? A ver. Si es así, pues dame por favor la receta, porque yo no la tengo, no la he podido tener. ¿Sí ves? Entonces, eso es para poder decir, no, día de reposo. La iglesia, no, porque es que para mí, así no vaya a la iglesia, los días de reposo son todos los días. ¿Y si lo haces? ¿Sí ves? Generalmente no lo hacemos. Porque todos vivimos relativamente en afanes, no todos nosotros, cuestiones con nuestro hijo, entonces va para el colegio temprano, levantarlo, decir, bueno, tienes que hacer esto, si hiciste esto, si hiciste lo otro, ¿no? Y uno termina hasta las 11, 12 de la noche y todavía dando vueltas por ahí, ¿no es cierto? A muchos así les pasa, 11, 12 de la noche todavía dando vueltas por ahí. Entonces, ¿y dónde está el reposo? ¿Y dónde está que tú dices, no, mi día de reposo es todos los días? Yo reposo en Cristo todos los días. Si ves lo que dice ahí la palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero tenemos que ir, tomar el tiempo, ir a Jesús. Ir a Jesús no es decir, ya Jesús, ya estoy contigo y entonces, no, tomar el tiempo. Y mira, ahí está el planteamiento. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Imagínate con una semana bien apretada, pongamos tema laboral, te apretan bastante, se acaba el dinero, ¿no es cierto? O tema familiar, o tema médico. Imagínate que el médico te dice, mira, esto y esto y esto, y vienes acá y el Señor a través de la palabra te dice, confía, descansa, ¿no es cierto? Eso para ti es un refrigerio. Por eso debe haber gozo cuando uno viene a la iglesia, porque eso es un refrigerio de todas esas
prende uno el televisor, noticias, catástrofes, todas estas cosas, y cuando viene aquí, hay esperanza en el Señor, hay esperanza para tu vida, hay que obedecer y tendrás esperanza, ¿no? Entonces eso se viene como un refrigerio en medio de un desierto de todos unos 6 días tremendos. Y entonces, ¿cuál es nuestra labor? La labor que tenemos que hacer en casa es seguir meditando en esos versículos. Seguimos meditando en esos versículos, porque Dios te está hablando. Porque algunos dirán, hoy lo que dijeron no era para mí. El día de reposo es muy importante. Y no podemos decir que está abrogado, no podemos decir eso. Hay un tiempo especial para compartir. ¿Por qué crees que dicen que las escrituras que dice que no nos dejemos de congregar? ¿Por qué creen que lo dice? Y lo dice en el Nuevo Testamento. Porque tenemos que compartir. Porque ahí nos damos cuenta también la necesidad de la otra persona y la posibilidad también de acompañar a esa persona, de orar por esa persona. Vuelvo y digo, es muy fácil hoy en día. Predicadores en internet de todos los, yo lo decía, de todos los colores, de todos los sabores, de todos los tamaños. Pero una recomendación que yo hacía, ¿sabes del testimonio de la persona? ¿Lo conoces? ¿Conoces la biografía de la persona del que estás escuchando? ¿O solamente porque tiene un montón de likes o me gustan, ya ese es tu predicador de internet? No, conozcamos la persona. Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cómo vas a conocer los frutos y no conoces nada? No, pues que está en Estados Unidos. Bueno, pero averíguate, debe haber alguna forma para averiguar una biografía, empezar a hacerle un seguimiento si esa es la persona. Pero no solamente porque diga palabras bonitas lo vas a escuchar. No solamente, porque me habló de mi tema, ese era mi tema y era el que yo necesitaba, entonces no, de hecho tú empiezas a buscar, es tu tema. No, así no es, así no se busca, así no es de las cosas de Dios, es mi tema, mis cosas, así no es. Necesita que el predicador hable de la palabra de Dios y eso vaya acompañado de el testimonio. Entonces tú ves un predicador en internet, 50 años predicando, ningún escándalo, su familia con estas características. Gracias a Dios por esos hombres, ¿sí ves? Gracias a Dios por esos hombres. Pero muchos de los que hay en internet tienen muchos escándalos, muchísimos escándalos. ¿Y tú? En primera plana, eso es lo que haces. Porque no lo conocemos, solamente nos gustan las palabras bonitas de lo que habla, lo que dice. No. Entonces, ¿podríamos conocer a un pastor por internet así? Difícilmente, ¿no? ¿Qué mejor que tener un pastor de carne y hueso? ¿No es cierto? Por supuesto que es mejor. O si no, el Señor no hubiese dicho eso, que no sé, cada quien en su casita busque de Dios. Sí, porque Él sabía que iba a llegar la tecnología y que iba a llegar todo esto. Entonces, cuando tengan la tecnología ya en su casita, prendan el computador, el internet y busquen al predicador. No, porque ¿cómo se van a dar cuenta si es realmente uno que es? Porque hay personas que hablan muy bien de la palabra de Dios y tú cualquiera podría decir, ese no es falso. Pero si no tiene testimonio, pues también es falso. Sí, porque si no tiene testimonio, no ha entendido las escrituras. O sea, tenemos que acompañar dos cosas, ¿no? La palabra con el testimonio y esa es la tarea. Es un listón alto, pero esa es la tarea que tenemos. Esa es la tarea que tenemos. Entonces, para poder concluir esta primera prédica sobre el día de reposo, tenemos que entender que a través de Génesis encontramos desde el capítulo 2 el día de reposo. Y vamos a seguir mirando a través de las escrituras cómo era el día de reposo. Tú sí sabías, por ejemplo, los que estudian mucho la Biblia, Salmo 92. Mírenlo ahí rápidamente, la introducción que tiene la Reina Valera, y con esto terminamos. Salmo 92. ¿Qué dice la pura introducción? Cántico al día de reposo. Salmo 92 y habla del deleite de las cosas. Si lo alcanzan a observar ahí en sus Biblias, los que tengan Reina Valera, ahí en la introducción. Día de reposo. Y después tú vas a ver Isaías 58, que habla del día de reposo. Tú te vas a dar cuenta de lo que dice Nehemías. ¿Sabes qué dice Nehemías? Esto nos ha venido, de alguna forma, lo vamos a estudiar más adelante.
esto nos ha venido, la dispersión, o sea, el estar, que fueron capturados por otros reinos, porque no hemos cumplido el día de reposo. Es que si es cuando estudiamos estos pasajes como que no va, no, pasamos esto no va. Hay que estudiar toda la Biblia para poder identificar. Y ahí es cuando uno dice, oye, si hay bendición en el día de reposo, hay bendición. ¿Y cuánta bendición nos hemos perdido? Porque de 52 domingos que tenemos, 52 domingos. ¿Qué son 52 domingos de 360 y pico de días? Ni la mitad, ¿no es cierto? No es ni la mitad. Y a veces no venimos. Sí nos damos cuenta. Por eso es que hay que dar la bendición. Porque lo que Dios dice, Dios lo cumple. Pero nosotros tenemos que entender y conocer. Para decir, es que pasa. No sabía que había bendición. Sí, eso nos pasa. Porque Dios lo cumple. Desde que entendamos, sabemos que Dios lo cumple. Amén. Vamos a continuar el próximo domingo con este tema. Pongámonos en pie. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón. Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.